Imagina un lugar en la Tierra donde el viento puede derribar a un hombre adulto en cuestión de segundos, donde las temperaturas descienden a 70 grados bajo cero y el cielo permanece en oscuridad total durante meses enteros. Un lugar tan remoto que incluso los satélites más avanzados del mundo no logran revelar todo lo que se esconde bajo su superficie. Ese lugar existe. Se llama Antártida. Para la mayoría, es simplemente una mancha blanca en el mapa. Un continente de hielo habitado por pingüinos y científicos, sin mayor relevancia histórica. Pero hay una pregunta que durante décadas ha inquietado a investigadores, militares y testigos directos que estuvieron allí. ¿Y si bajo kilómetros de hielo existieran evidencias de algo que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia humana? La Antártida es, en términos científicos, uno de los continentes menos explorados del planeta. Las expediciones modernas comenzaron a mediados del siglo XX, y aunque múltiples naciones mantienen estaciones de investigación permanentes, gran parte de su geografía subglacial, es decir, lo que existe debajo del hielo, solo se estudia a través de radares de penetración y sensores remotos. No mediante exploración física directa. Esto significa algo fundamental. La mayor parte de lo que creemos saber sobre el interior de la Antártida no proviene de ojos humanos, sino de datos interpretados por máquinas. Y es precisamente en esa brecha entre la tecnología y la experiencia directa donde comienzan las preguntas más incómodas. En términos simples, la Antártida es un continente natural, estudiado por la ciencia, pero todavía parcialmente desconocido en su interior más profundo. La investigación oficial no ha confirmado la existencia de estructuras artificiales ni civilizaciones ocultas bajo el hielo. Sin embargo, tampoco nadie ha podido explorar físicamente la totalidad de lo que yace a kilómetros de profundidad. Y esa realidad, por sí sola, es suficiente para mantener abierta una pregunta que ningún satélite ha podido responder todavía. Si este tipo de investigaciones te genera más preguntas que respuestas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Y cuéntanos en los comentarios. Bocadillo de diálogo, ¿crees que los gobiernos realmente divulgan todo lo que descubren en la Antártida? ¿Pero qué ocurre cuando personas que estuvieron físicamente en la Antártida afirman haber visto algo que no debían ver? En 1982, un ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos formaba parte de una operación de abastecimiento de rutina. La ruta era conocida, los procedimientos estaban establecidos y el equipo era experimentado. Nada hacía suponer que aquel día quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. Durante el vuelo, una falla técnica obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en una cresta aislada, lejos de cualquier estación registrada. Las temperaturas eran tan extremas que la piel expuesta podía congelarse en cuestión de segundos. Mientras el resto de la tripulación trabajaba para resolver el problema mecánico, este hombre miró hacia el horizonte. Y lo que vio no correspondía a ninguna formación natural conocida. Líneas demasiado rectas. Bordes demasiado definidos. Superficies con una simetría que el hielo y la nieve simplemente no producen. Antes de que pudiera acercarse, recibió una orden por radio. Regresar a la aeronave de inmediato. Lo que sucedió después del aterrizaje es, quizás, la parte más reveladora de este relato. Al regresar a la base, la tripulación fue recibida no por personal ordinario, sino por individuos que claramente pertenecían a servicios de inteligencia. Fueron separados e interrogados de forma individual. Los registros del vuelo fueron confiscados y clasificados. Todos firmaron documentos de confidencialidad. Y entonces llegó la instrucción final, directa e inequívoca: este evento nunca ocurrió. El ingeniero guardó silencio durante casi 2 décadas. Siguió con su vida, cumplió con su carrera y no mencionó lo sucedido a nadie. Pero en 1998, ya retirado, tomó una decisión. Contactó a Linda Moulton Howe, periodista e investigadora conocida por documentar testimonios militares y científicos relacionados con fenómenos no explicados oficialmente. Le relató cada detalle con la precisión de alguien que jamás había podido olvidar lo que vio. Howe verificó su historial militar, confirmó su participación en la misión y determinó que su identidad y credenciales eran auténticas. Es importante señalar que un solo testimonio, por detallado y verificable que sea, no constituye evidencia científica.
Las operaciones militares en la Antártida están ampliamente documentadas y sus objetivos declarados se centran en climatología, glaciología y geología. Las anomalías en lecturas de radar pueden tener explicaciones completamente naturales. Capas de hielo con densidades distintas, formaciones rocosas profundas o distorsiones propias de los instrumentos de medición. Las formas geométricas que parecen artificiales a simple vista suelen corresponder a procesos físicos perfectamente estudiados por la ciencia. Sin embargo, lo que hace que este relato resulte difícil de ignorar no es lo que este hombre vio, sino lo que ocurrió inmediatamente después. La confiscación de registros, el interrogatorio individual y la exigencia de silencio son reacciones que van considerablemente más allá de lo que requeriría un incidente técnico ordinario. ¿Qué opinas sobre este testimonio? Bocadillo de diálogo, anomalía natural o algo que no debería estar ahí. Déjanos tu respuesta en los comentarios y dale like al vídeo si quieres que sigamos profundizando en esta historia. Y aquí es donde esta historia adquiere una dimensión completamente diferente. Porque una cosa es un testimonio aislado de un hombre que vio algo extraño durante un aterrizaje de emergencia. Pero otra cosa muy distinta es cuando personas que nunca se conocieron entre sí, provenientes de disciplinas completamente distintas, en misiones separadas por años e incluso décadas, comienzan a describir experiencias sorprendentemente similares. Un geofísico relató que durante un análisis con radar de penetración de hielo detectó cavidades subterráneas de grandes dimensiones. Lo inusual no era su tamaño, sino su forma. En lugar de las estructuras caóticas e irregulares que producen las cavernas naturales, estos espacios presentaban límites bien definidos y una organización interna que no correspondía a ningún proceso geológico conocido. Cuando reportó los datos a sus superiores, la respuesta fue inmediata. La información fue clasificada como confidencial, los datos desaparecieron del sistema y el equipo fue transferido sin explicación. Un segundo testimonio provino de un hombre que afirmó haber trabajado en una unidad de construcción naval en una zona extremadamente remota, sin objetivos científicos claros. La única instrucción que recibió fue perforar hacia abajo. Al alcanzar la profundidad indicada, describió algo que lo marcó profundamente. Paredes lisas, de apariencia metálica, sin grietas ni irregularidades. Superficies demasiado perfectas para ser producto de la naturaleza. A estos relatos se sumaron otros. Un científico de una estación argentina afirmó que muestras de hielo antiguo ocasionalmente contenían objetos que no parecían naturales. Cada vez que esto ocurría, unidades militares llegaban, recogían el material y desaparecían sin dejar registro alguno. Sin informes oficiales, sin publicaciones científicas, sin ningún tipo de documentación accesible. Un piloto describió una región que directamente no figuraba en mapas públicos, un espacio restringido donde ninguna aeronave civil ni militar podía ingresar sin autorización de alto nivel. Cuando preguntó sobre esa zona, recibió una respuesta vaga y deliberadamente imprecisa: investigación sensible. Para Linda Moulton Howe, que había pasado años recopilando estos testimonios de forma independiente, algo comenzó a tomar forma. No se trataba de una coincidencia ni de interpretaciones similares sobre un mismo evento. Eran personas que nunca habían tenido contacto entre sí, con perfiles profesionales completamente distintos, describiendo un patrón que se repetía con una consistencia difícil de ignorar. Estructuras bajo el hielo, hallazgos inusuales y una respuesta institucional siempre idéntica. Silencio absoluto. Desde una perspectiva objetiva, es necesario considerar lo siguiente. La Antártida opera bajo el marco del Tratado Antártico, un sistema internacional que regula la presencia militar, protege el medio ambiente y coordina la investigación científica entre múltiples naciones. Dentro de ese sistema, existen zonas restringidas cuya existencia tiene explicaciones completamente documentadas. Protección de ecosistemas frágiles, seguridad operacional, equipos científicos de alta sensibilidad y acuerdos territoriales entre programas de investigación. La clasificación de ciertos datos no implica necesariamente que esos datos contengan algo extraordinario. En muchos casos, responde a protocolos estándar de seguridad o a la integridad de investigaciones científicas en curso. Y sin embargo, ninguna de estas explicaciones responde de forma completa a una pregunta concreta. ¿Por qué reacciones tan contundentes ante incidentes que, si fueran ordinarios, no requerirían confiscación de registros,
¿Interrogatorios individuales ni acuerdos de confidencialidad firmados bajo presión? La ciencia explica las anomalías, pero no siempre explica la respuesta institucional ante ellas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Estas coincidencias entre testimonios independientes son casualidad, o hay algo más detrás de todo esto? Déjanos tu respuesta en los comentarios y dale like al vídeo para que esta investigación llegue a más personas. En 2016, Linda Moulton Howe recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de toda su investigación. Quien escribía se presentó como un exoficial con acceso a información de alto nivel de clasificación. Afirmó haber participado en una operación en la Antártida a principios de la década de 2000. Según él, bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental, a aproximadamente 3 kilómetros de profundidad, existían formaciones que no correspondían a ningún proceso geológico conocido. Líneas precisas, patrones definidos, señales inequívocas de construcción intencional. Pero el detalle más perturbador no era la existencia de esas estructuras. Era su antigüedad. Según este exoficial, esas formaciones serían anteriores al propio hielo que las cubre, lo que significaría que fueron construidas antes de que la Antártida se convirtiera en el continente congelado que conocemos hoy. Él mencionó un periodo de más de 12.000 años atrás, cuando ese continente habría tenido un clima radicalmente distinto al actual. Y afirmó algo más, que indicios de estas anomalías podrían haber sido detectados ya durante la Operación Igjump, la expedición militar estadounidense liderada por el almirante Richard Byrd a finales de la década de 1940. Oficialmente, aquella misión tenía objetivos de entrenamiento e investigación. Pero según este relato, mediciones sísmicas realizadas en esa época habrían identificado señales bajo el hielo que no correspondían a formaciones naturales conocidas. Datos que fueron registrados y nunca divulgados al público. Cuando Linda solicitó evidencias, el exoficial envió coordenadas específicas y documentos internos, muchos de ellos parcialmente censurados. Aún así, los fragmentos visibles contenían nombres de proyectos vinculados directamente a esas regiones. Para ella, aquello representó un punto de inflexión. Los testimonios anteriores, que hasta entonces parecían relatos aislados, comenzaron a encajar dentro de un marco mucho más amplio. En 2022, este exoficial falleció. Con él desapareció también parte de la información más detallada que Howe había logrado reunir. Ese momento la llevó a tomar una decisión que había postergado durante años: organizar y publicar todo el material recopilado, no como una afirmación definitiva, sino como una invitación a la investigación independiente. A principios de 2024, publicó las primeras secciones de ese archivo en su plataforma, incluyendo coordenadas, documentos históricos relacionados con la Operación Igjump y una línea de tiempo detallada construida a partir de más de 15 testimonios considerados verificables. La respuesta oficial fue la misma de siempre. Ninguna confirmación, ninguna negación directa, ninguna investigación pública. Solo silencio. Entonces, después de todo lo que hemos examinado, la pregunta central permanece exactamente donde comenzó, sin una respuesta definitiva en ninguna dirección. La ciencia es clara en lo que ha podido verificar. La Antártida es un continente natural, moldeado por procesos geológicos y climáticos a lo largo de millones de años. No existe evidencia publicada en revistas científicas revisadas por pares que confirme la existencia de estructuras artificiales ni de civilizaciones anteriores bajo el hielo. Eso es un hecho. Pero también es un hecho que la Antártida sigue siendo uno de los entornos menos explorados físicamente sobre la superficie terrestre. Que una proporción significativa de su geografía subglacial se conoce únicamente a través de datos indirectos. Y que la distancia entre lo que se ha estudiado y lo que permanece sin explorar es todavía considerable. Lo que mantiene viva esta historia no es la certeza de que algo está oculto. Es precisamente la ausencia de certeza en sentido contrario. Historias extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, y esas pruebas aún no existen en el dominio público. Pero la historia también nos ha enseñado que algunas de las preguntas que parecían imposibles en su momento encontraron respuesta cuando nuevas tecnologías o nuevas expediciones llegaron donde antes nadie había podido llegar. Quizás el futuro ofrezca esa respuesta sobre la Antártida. O quizás no.
Pero mientras esa brecha entre lo conocido y lo desconocido permanezca abierta, preguntas como esta seguirán siendo completamente legítimas. Si llegaste hasta aquí, significa que este tipo de investigaciones te importa tanto como a nosotros. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos, y dinos en los comentarios. ¿Debería explorarse la Antártida en su totalidad, o hay lugares que es mejor no tocar? Dale like al vídeo y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios que la historia oficial no termina de explicar.